Hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de cambio de denominación de la Comisión de Asuntos Indígenas. Considera una iniciativa de las senadoras Susana Harp y Edith López del 12 de noviembre de 2024. Como ya comentamos, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta. Sin embargo, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quien esté por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. Procedemos en consecuencia. Consulte ahora la Secretaría en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa el día de hoy consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto. En consecuencia, se concede el uso de la palabra para hablar a favor a la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Hoy discutimos un cambio breve, pero con profundo significado histórico, cultural y humano. Cambiar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas por el de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos es un acto de justicia simbólica, pero también de coherencia legislativa y de reconocimiento moral, porque los pueblos no son un asunto, son un tema pendiente, ni son una nota de pie de nuestra historia. Únicamente había quedado en los libros de texto
en un discurso, en vanas promesas que no se cumplían y no se llevaban a cabo. Hoy, por primera ocasión, gracias a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se visibilizan y se toman en cuenta. Se les da el lugar que se merecen. Son parte viva de lo que somos como nación. México es una tierra tejida con muchas voces, con lenguas que nacieron antes de que existiera el castellano, con ritmos que cruzaron el océano y florecieron en nuestras costas. En nuestro país hay 68 lenguas maternas y un amplio número de comunidades afromexicanas que por siglos han revestido el olvido, la marginación y la discriminación. Y que con mucho orgullo para las mexicanas y los mexicanos tenemos aquí dignas representantes, senadoras indígenas y afromexicanas que han merecido y se han ganado su lugar a base del trabajo y entrega por su comunidad. Este Senado da un paso en el sentido correcto, reconocer en su nombre y en su estructura que la diversidad no se administra, se respeta, que la pluralidad no se discute, se celebra. Apenas en febrero del año pasado discutimos una reforma constitucional que cambió la historia de nuestro país por primera vez, los pueblos indígenas y afromexicanos, que no solo es una acción afirmativa, fueron reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esa reforma les dio voz, les dio nombre y les dio un lugar en el texto más importante de nuestra nación, nuestra Carta Magna, la Constitución. Hoy, este cambio de nombre armoniza nuestro marco jurídico con esta reforma, pero sobre todo armoniza al Senado con la historia, con la justicia y con el respeto que debemos a quienes han sido los guardianes de nuestra identidad cultural, de la tierra y de la memoria colectiva. Durante siglos los pueblos originarios han mantenido encendida la llama de nuestras raíces, en sus lenguas, en su medicina, en sus fiestas, en su relación sagrada con la naturaleza. Y los pueblos afromexicanos han contribuido con su música, su fuerza, su danza y su resistencia a la construcción del México plural que hoy defendemos. Sin embargo, también debemos reconocer que la historia no siempre ha sido justa con ellos. Hoy salen de una marginación, teniendo una representación política y ya no son excluidos del desarrollo social. Cambiar el nombre de esta comisión no borra siglos de exclusión, pero sí abre una puerta de dignidad. Nombrar correctamente es reconocer, y el reconocer es el primer paso hacia la justicia. Este cambio significa dejar atrás una visión paternalista que reducía la identidad de los pueblos a un simple asunto por atender. Decir Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos es reconocer que hablamos de personas, no de un expediente, sino de comunidades con derechos, con historia, con cultura y con esperanza. Quiero hacer también mención especial, honor a quien honor merece y que además preside esta comisión legislativa, a la senadora Edith López, quien siempre ha participado y ha defendido estas causas. Veo en ella una mujer que representa a esos pueblos indígenas que deben ser reconocidos ampliamente, que su lucha no ha terminado, que falta mucho por hacer, que este cambio de nombre es un avance, pareciera que no, pero hay que saber dar el lugar a quien merece. El lenguaje no importa, porque el lenguaje moldea la realidad. Defendamos nuestras lenguas maternas y nuestros pueblos originarios. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora María del Rocío Corona Nakamura. Y también hay que reconocer que la senadora siempre habla justo los 5 minutos que están asignados para cada intervención. Tiene la palabra la senadora Susana Harp
para hablar a favor del dictamen del Grupo Parlamentario Morena. Gracias, Presidenta. Yo me voy a tardar menos. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, agradezco a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos Primera la dictaminación favorable a esta propuesta de cambiar de denominación a la Comisión de Asuntos Indígenas, que lleva este nombre desde 1997, para que ahora se pueda llamar Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión se corresponden, por una parte, con la denominación de las dependencias de la Administración Pública Federal y, por otra parte, con temas relevantes de la vida pública nacional. Y hoy día, los temas de la vida pública en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos pues han cobrado la visibilidad que se les había debido durante siglos. La reforma que hoy votamos corresponde a la actualización de esta denominación. Los pueblos y comunidades indígenas, así como los pueblos y comunidades afromexicanas, han salido de la invisibilidad pública para convertirse en una materia y no solamente de política pública, sino de orden constitucional. La dignidad de los pueblos indígenas y afromexicanos poco a poco ha sido restaurada en el orden jurídico nacional y ahora sus pueblos y comunidades son reconocidos como sujetos de derecho público. Las personas integrantes de estas comunidades ahora están en la posibilidad de gozar de las prerrogativas y derechos que la Constitución les reconoce, tal como lo hace para cualquier otro ciudadano, sin ninguna discriminación ni exclusión. Los temas legislativos de las personas indígenas y afromexicanas, como ya se ha dicho aquí, no son asuntos, sino derechos que habrán de convertirse también en política pública. Por ello, la Comisión Legislativa no puede denominarse asuntos indígenas, pues se trata de personas con dignidad y con derechos. Y nuestra propuesta es que desde ahora se nombre Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta la hice junto con nuestra senadora Edith López Hernández. Esta sencilla modificación al texto de la Ley Orgánica del Congreso constituye un pequeño paso más para que las personas indígenas y afromexicanas accedan a la justicia plena del Estado en condiciones de igualdad y dignidad. Y como siempre decimos, lo que no se nombra no existe. Les agradecemos su votación a favor. Gracias. Tiempo récord, 3 minutos. La capacidad de síntesis de nuestra compañera senadora. Bueno, un aplauso a ella. Al no haber más personas oradoras registradas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto, que va a ser en lo general y en lo particular, en un solo acto.
¿Falta alguna ciudadana senadora o ciudadano senador por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores, ¿falta alguien por emitir su voto? Estamos a punto de cerrar el tablero electrónico.
Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el tablero electrónico. ¿Falta alguien por emitir su voto? Muy bien. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos, mismos que son en pro, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.